Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. En el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hermanos y hermanas, buenas noches a todos. Damos las gracias a Allah subhanahu wa ta'ala por habernos permitido llegar a este nivel de clases y enseñanzas del Islam. En esta clase, inshallah, que va a ser la primera, vamos a tratar el ayuno como cuarto pilar del Islam. Entonces, como saben, siempre tenemos que definir, o sea, dar una definición. Vamos a dar una definición del ayuno para saber qué significa. También el veredicto legal del ayuno en el Islam, ¿no? ¿Cuál es la posición o cuál es el juicio del ayuno en el Islam? También hablaremos de la sabiduría, o sea, por qué Dios nos ordena hacer el ayuno, y por último las virtudes del ayuno, para que así nos motivemos y nos animemos a hacerlo. En primer lugar, el ayuno en idioma árabe significa contenerse y abstenerse de algo. Es lo que quiere decir ayunar en idioma árabe. Primero es la abstención, abstenerse de algo. Pero en la legislación islámica, en la ley islámica, significa abstenerse. Bueno, hay dos definiciones, ¿no? Depende de las escuelas jurídicas. La primera es abstenerse de todo lo que nutre el cuerpo. Es decir, no es necesario, tiene que ser vía oral, ¿no? Es decir, no es necesario que tiene que ser comida o bebida, sino también, inyecciones nutritivas. Eso también es considerado comida, o nutrición. Entonces, abstenerse de todo lo que nutre el cuerpo, ¿ya? Esto uno. Y abstenerse de todo lo que, conlleva a tener placer sexual. Esto es el ayuno, como primera definición. Segunda definición es abstenerse de la comida, la bebida y las relaciones maritales. En las relaciones maritales o las relaciones sexuales, ¿no? Sabemos que las relaciones extramaritales en el Islam están prohibidas. Por eso se dice las relaciones maritales, sabiendo que el musulmán normalmente no comete ese pecado. Entonces, y ambas siguen diciendo desde el Fajr hasta el Maghrib. Es decir, desde el Fajr, desde el alba, hasta el ocaso, hasta el Maghrib. El Maghrib quiere decir es el ocaso, ¿no? Cuando el sol se opone. Entonces, con intención. Es decir, si ayunas sin haber tenido la intención, el ayuno no vale. Sino hay que formar la intención antes del comienzo del ayuno. Entonces, con previa intención. Vuelvo a repetir, el ayuno en la ley islámica es abstenerse de todo lo que nutre el cuerpo y lo que causa placer sexual desde el Fajr, desde el alba, hasta el ocaso, hasta el Maghrib, ¿ya? Con previa intención de hacerlo. Obviamente para adorar y para obedecer únicamente a Allah subhanahu wa ta'ala, para obedecer y para adorar, para cumplir con la orden de Allah subhanahu wa ta'ala, ¿ya? Entonces eso está claro. El significado de esa definición la vamos a ver inshallah durante las siguientes clases. Ahora pasamos al veredicto legal del ayuno en el Islam. Es decir, el ayuno en el Islam es voluntario, es obligatorio, es
permitido, es prohibido que tanto el Corán como la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y todos los musulmanes confirman que el ayuno se hace referencia al ayuno del mes de Ramadán. Por eso hablamos del cuarto pilar del Islam, que es ayunar el mes de Ramadán o el ayuno. Cuando se habla del ayuno como cuarto pilar del Islam, se refiere al ayuno de Ramadán. Al ayuno de Ramadán, y veremos también otros ayunos, inshallah, tanto obligatorios como voluntarios. Entonces, el Corán, la Sunna, los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y todos los musulmanes confirman que el ayuno es obligatorio. El ayuno, como cuarto pilar del Islam, es obligatorio. Ahora, ¿cuáles son las pruebas que confirman y afirman esto? Que es obligatorio. Hablamos primero del ayuno del mes de Ramadán. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Creyentes, se les prescribe, creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Para que alcancen la piedad. Este es un argumento del Corán. Luego Allah subhanahu wa ta'ala dice, bueno, sigue también hablando: أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, etc. Son días contados, es decir, se hace referencia al mes de Ramadán, que son 29 días o 30 días. Quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Quienes puedan, pero con mucha dificultad por la vejez, y no lo hagan, deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Pero quien voluntariamente alimente a más de un pobre, será más beneficioso para él. Y ayunar es mejor para ustedes si supieran. Otra ley del Corán: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencie, es decir, quien esté presente, quien presencie la llegada de la luna nueva del mes, deberá ayunar. Pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune, deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. Por haberlos guiado. Entonces, estas son aleyas del Corán en las que Allah subhanahu wa ta'ala nos obliga o nos enseña y confirma que el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio. Ahora, en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hay muchos hadices que hablan de que el ayuno de Ramadán es obligatorio. Por ejemplo, el hadith que fue narrado por Abdullah ibn Umar, que Dios esté complacido con ellos, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que el Islam está basado en 5 y mencionó el cuarto pilar, que es ayunar, ¿ya? O ayunar el mes de Ramadán. Y en otro hadith, el hadith que hemos citado durante los pilares anteriores, cuando vino el ángel Gabriel en forma humana y se presentó o se sentó delante del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le hizo varias preguntas. Entre ellas, háblame acerca del Islam. Y le dijo que atestigues que nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah y que Muhammad es el mensajero de Allah, hacer las oraciones, es decir, las 5 oraciones diarias, pagar el zakat, ayunar el mes de Ramadán y hacer la peregrinación a la casa sagrada, ¿ya? En la Meca. Entonces, estos y otros indican la obligatoriedad del ayuno del mes de Ramadán. Ahora, todos los musulmanes, se preguntas a cualquier musulmán, o a los musulmanes, o a los
o sea, los sabios, digamos, los que han estudiado el Islam y la ley islámica, pues, digamos, saben y creen que el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio. El ayuno del mes de Ramadán es obligatorio. Ahora, quien niegue la obligatoriedad del ayuno del mes de Ramadán, siendo musulmán, deja de serlo. Deja de serlo. Es decir, si un musulmán dice, no, el ayuno de Ramadán no es obligatorio, no es obligatorio, o cree que no es obligatorio, si es un musulmán, deja de serlo. ¿Por qué? Porque está desmintiendo el Corán, ¿no? Las leyes que acabo de mencionar, está desmintiendo también las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? Y está también desmintiendo algo que los musulmanes por unanimidad creen, ¿ya? Entonces deja de ser musulmán. Ahora, si desea volver al Islam, tiene que hacer la shahada de nuevo y arrepentirse y obviamente volver a creer en todo lo que el Islam nos ordena. Si un musulmán sí cree que el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio, pero no lo hace, no ayuna, está cometiendo un pecado grave, está cometiendo un pecado mayor, pero sigue siendo musulmán, pero está cometiendo un pecado grave, gravísimo, ¿ya? Ahora, el mes de Ramadán, o sea, y los hermanos, hermanas tienen que saber los meses lunares. El mes de Ramadán es uno de los meses lunares. Es el 9º mes del calendario lunar islámico, ¿ya? En el Islam, o sea, los actos de adoración se basan en los meses lunares, en el calendario lunar, ¿ya? En el calendario lunar. Bueno, por ejemplo, en las aplicaciones que tienen, por ejemplo, Muslim Pro, ahí tienen siempre también el calendario, ¿no? Hasta qué día, por ejemplo, estamos nosotros hoy. Por ejemplo, hoy estamos 30 Jumada al-Ula. 30 Jumada al-Ula, ¿ya? Entonces, los meses lunares son los siguientes. Muharram, que es el primer mes del calendario lunar islámico. Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Rabi' al-Thani, Jumada al-Ula, que es el 5º mes en el que estamos, son 30, estamos 30 de Jumada al-Awwal, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniya, ¿ya? Rajab, Sha'ban, Ramadán, el 9º mes, Shawwal, Dhul Qa'da y Dhul Hijjah. Son 12 meses. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: Inna iddat ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ciertamente los meses para Allah son 12 desde que creó los cielos y la tierra, ¿ya? Entre ellos 4 son sagrados. 4 son sagrados, sí, son sagrados. Y los 4 sagrados son o sea, 3 seguidos y 1 separado. El 1 separado es Rajab, que es el 7º mes del calendario lunar islámico, el 7º, Rajab. Y el 11º y el 12º y el primer mes del calendario lunar, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah y Shawwal, 3 seguidos. Ahora hablamos de la sabiduría del ayuno, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena ayunar. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala lo dice claramente en la aleya en la que nos ordena hacer el ayuno. Pues dice: oh creyentes, se les prescribe el ayuno al igual que fue prescrito a quienes los precedieron, para que alcancen la piedad. Que es la finalidad, para que alcancen la piedad o el temor devocional de Dios, ¿ya? Entonces, el ayuno, ¿qué es el ayuno? Es abstenerse, ¿no? O sea, es una abstención objetiva, pero también tiene una abstención subjetiva,
¿ya? Abstenerse de los pecados, abstenerse del mal, abstenerse de los malos hábitos, abstenerse del mal comportamiento. Entonces, se tiene más, o sea, se acerca más a Dios, ¿no? O sea, el musulmán hace un esfuerzo durante el ayuno, o sea, que ayunar es abstenerse de, ¿no? Del mal, de los pecados, etc. Entonces, eso ayuda a tener piedad de Dios y temor devocional, ¿ya? Temor devocional. El ayuno, entonces, esa es la finalidad mayor. El ayuno también nos enseña desarrollar la paciencia, desarrollar nuestra paciencia y tener más paciencia. También tener control sobre el ego, sobre el ego, ¿no? Y también sentir la situación, no solo sentir, sino vivir la situación en la que viven las personas que no tienen comida del día y no tienen bebida. Entonces se vive, no solo se siente o se ve, pero se vive. Y obviamente cuando se le habla, o sea, el musulmán, por ejemplo, que tiene para cubrir sus gastos, o sea, entiende perfectamente qué es hambruna o qué es pobreza o qué es tener hambre, ¿no? Y así, o sea, eso ayuda a hacer o ser, digamos, generoso con las personas necesitadas y pobres. También bueno, tiene también beneficios para la salud, pero eso es algo secundario. Las virtudes ahora del ayuno del mes de Ramadán son muchas. En primero, o sea, como Allah subhanahu wa ta'ala dice, es para alcanzar la piedad, que es una buena sensación, que es un buen sentimiento, que es sentirse cerca de Allah subhanahu wa ta'ala. Y también Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, en algunos, en hadiths qudsis, o en un hadith qudsi, también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en varios hadiths, hablan de la virtud de este mes y también de la virtud del ayuno del mes de Ramadán. Entre ellas lo que Allah subhanahu wa ta'ala dice en primer lugar sobre el mes de Ramadán. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Entonces el mes de Ramadán es un mes caracterizado por el Corán, por la revelación del Corán, porque el Corán fue revelado en este mes, ¿ya? Entonces si el Corán es guía para la humanidad y evidencia de la guía y el criterio. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith: cuando comienza Ramadán se abren las puertas del paraíso y se cierran las puertas del infierno, y el demonio es atado con cadenas. O sea, el mal el mal se disminuye durante el mes de Ramadán y el bien pues se aumenta el bien, es decir, hacer el bien. Y también el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith: a quien ayune durante el Ramadán, o a quien ayune el Ramadán con fe y devoción, Allah le perdonará sus faltas anteriores. Allah le perdonará sus faltas anteriores. Es un hadith registrado por Muslim y al-Bukhari. Y también dice: a quien se levanta. Bueno, ¿qué es levantar? O sea, es una traducción literal. Es decir, a quien haga oraciones voluntarias durante la noche con fe y devoción, Allah le perdonará sus faltas anteriores. ¿Ya? Con fe y devoción, ¿no? O con fe y devoción, esperando la recompensa únicamente de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala le borra sus faltas. ¿Ya? Aquí se refiere a las oraciones que se hacen durante la noche, voluntarias, el tarawih, qiyam al-layl, etc. También en el mes de Ramadán hay una noche que es mejor que 1000 meses, como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, en el capítulo Al-Qadr,
la predestinación o el decreto. Inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. La noche del decreto es mejor que 1000 meses. ¿Qué quiere decir? En recompensas. En recompensas. O sea, si tú alcanzas esta noche y haces buenas acciones en esa noche, como por ejemplo de la lectura del Corán, de comprender el Corán, hacer oraciones voluntarias, ayunar este día, también rezar, etcétera. Entonces eso, por ejemplo, es como si hubieras hecho estas obras, estas buenas obras, en más de 1000 meses. En más de 1000 meses. ¿Ya? En más de 1000 meses. También el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en un hadith: el ayunante posee dos felicidades o dos alegrías. Una al momento de romper el ayuno y la otra cuando se encuentra con su Señor. Miren, o sea, el ayunante tiene dos alegrías. Una cuando rompe o cuando termina su ayuno, y la otra es cuando se encuentra con su Señor. O sea, verá la recompensa que Dios le está guardando, ¿no? Le está guardando por haber hecho el ayuno. También el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice en el hadith: ciertamente en el paraíso hay una puerta que se llama Ar-Rayyan, y por ella entrarán los ayunantes el día final. Nadie más además de ellos entrará por ahí. Se les dirá: ¿dónde están los ayunantes? Entonces se levantarán y no entrará nadie a excepción de ellos. Y cuando hayan entrado se cerrará la puerta y no entrará nadie más por ahí. ¿Ya? Y por último, Allah subhanahu wa ta'ala dice en un hadith qudsi: todas las obras del hijo de Adán son para él, a excepción del ayuno, que es solo para mí, y yo soy quien recompenso por él. Yo soy quien recompenso por él. Entonces, estos son los temas que quería tratar en esta clase. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sea una clase útil y de gran beneficio para todos nosotros. Inshallah, la próxima clase hablaremos de las condiciones de la obligatoriedad del ayuno, es decir, quiénes son las personas que tienen la obligación de hacer el ayuno, y las condiciones que hacen válido el ayuno, es decir, cómo saber que el ayuno es válido cuando se hace. Veremos los pilares del ayuno, veremos lo que invalida y rompe el ayuno, veremos lo que es detestable hacer durante el ayuno, veremos lo que es recomendable hacer durante el ayuno, veremos los tipos de ayuno, el obligatorio y el voluntario, etcétera, inshallah, ¿ya? Porque también eso es importante, porque faltan menos de 100 días del mes de Ramadán, ¿no? Así nos preparamos, inshallah. Una hermana que hizo una pregunta, la hermana Faliz: los horarios para rezar, ¿cómo es? Los horarios, bueno, la asociación acaban de publicar los horarios del mes de enero, ¿ya? Según la localización de Lima, ¿ya? Entonces depende de cada ciudad o depende de cada país. Bueno, y eso también lo hemos tratado. Si desea tener más información, eso lo he tratado en las clases que puede encontrarlas aquí. Bueno, cada clase está con su título sobre los horarios, ¿no? Es jurisprudencia islámica de la oración, y no sé exactamente qué clase es, qué número es, pero ahí lo podrá ver, inshallah. Entonces pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos perdone los pecados por haber por esas
enseñanzas y aprendizaje estas clases y que nos permita aprender más y más sobre nuestra religión y que nos ayude a poner en práctica todo lo que aprendemos. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.